Casi tienen la misma relación, la personalidad y el carácter. Vamos a decir, el comportamiento, cómo una persona se comporta día a día. Hay personas que tienen un carácter fuerte, hay algunas personas que son sumisas, y a eso nos referíamos ahorita en el mensaje, que hay personas que tienen un carácter que no se humillan, no les gusta humillarse delante de Dios ni delante de los hombres. Hay otras personas que sí, hay otras personas que comprenden y entienden y pueden reaccionar, y su carácter lo ayuda a que fácilmente pueden entender que están mal y se humillan delante de Dios. Pero hay personas que dicen: no, yo no tengo de qué arrepentirme, yo estoy bien, yo fue aquel que me faltó a mí, por eso yo no me tengo que humillar a nadie. Entonces ese es un carácter que yo sé que es un carácter que no le agrada a Dios. A Dios le agradan los caracteres de las personas sumisas, que puedan reconocer que están mal. Bendito sea el nombre de Dios. El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los efectos psíquicos y de la estructura dominante del humor y la motivación. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hablar acerca de esto, del temperamento de la persona. Hay personas que por cualquier cosa se pueden ofender, se pueden sentir mal y actúan de una manera rápida y sin preguntar cuando quizás dicen algo de él. Y muchas veces esto afecta la vida de una persona. El temperamento de un cristiano siempre tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Siempre tenemos que ser oidores y primeramente analizar lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer, porque muchas veces cuando tenemos un temperamento un temperamento incorrecto o un mal temperamento, vamos a decir, a veces ofendemos y hablamos sin antes haber pensado. Y es mejor pensar antes de hablar, porque cuando usted analiza lo que vas a decir, yo sé que de sus labios van a salir palabras sabias y quizás palabras no ofensivas. Por eso yo les exhorto a todos a que antes de actuar, antes de hablar, primero siéntese a pensar fríamente y luego usted actúa, porque a eso es lo que Dios nos ha llamado, a que seamos sabios, a que no contestemos inmediatamente, sino que pensemos primero lo que vamos a responder, para no caer en la trampa del enemigo, para no caer en la trampa de Satanás. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos un temperamento así como lo tuvo el maestro. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque estaba en el madero siendo crucificado, las palabras que salieron de su boca fue: Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que están haciendo, ellos no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora nuestra hermana pastora Lucía nos va a definir aquí 4 tipos de temperamento, y el primero es el melancólico. Sí, cuando hablamos de las personas que tienen un temperamento, en primer lugar yo quiero que enfatizar en lo que es el temperamento. Todos seres humanos nacimos con un temperamento, y como aquí se habla de 4 tipos de temperamento, o sea, eso es lo que nos hace diferente a uno de otro, y de ahí entonces que se definen los rasgos de la personalidad, que como decíamos la semana pasada, una persona puede tener diferentes rasgos de su personalidad por abuelos, tíos, papi, mami, y ya sean familiares, o sea, la parte genética. Y cuando hablamos del temperamento tenemos que hablar de lo que son esos 4 tipos, que
definen a una persona con su personalidad. Y en ese sentido, el temperamento es con lo que la persona nace. Eso está ahí, nace contigo, se va contigo a la eternidad. O sea, hasta la tumba tú vas a tener ese temperamento. Ahora bien, vamos a hablar más adelante, en el poco tiempo que nos queda, cómo regular esa parte, porque Dios todo lo hizo perfecto, ¿verdad? Entonces hay un regulador en cuanto a eso. Y en cuanto a lo que es sanguíneo, es una persona que es muy alegre, positiva, social, dispuesta, pero es una persona que a veces es inconstante, comienza cosas que no la concluye, o sea, es emocionalista, es impulsiva, es una persona que necesita como agregar algún ingrediente de los otros temperamentos existentes. Cuando hablamos también del temperamento colérico, estamos hablando de una persona que se aira, que se enoja, que se ofende por cualquier cosa, insulta. Ustedes no han visto personas que hasta cuando van cruzando un semáforo tienen que insultarte o insultar a alguien, hasta por un cambio que tú le pases, o sea, es increíble. Yo ayer observé un escenario que dije, Dios mío, es a veces hasta vergonzoso cuando nos dejamos guiar por los impulsos y ese temperamento es más fuerte que todo lo demás y no debería ser así. Y a veces sofocamos a las demás personas y yo, aunque no lo comenté, me quedé analizando, wow, cómo está el mundo, en un caos, en una ansiedad, en una desesperación, en estrés, y que entonces nosotros como que le sumemos más estrés a la situación no es de sabio. Y me llamó mucho la atención este escenario y dije, de verdad, que los seres humanos debemos reflexionar. También cuando habla de la parte melancólica, son aquellas personas que absorben todo como la esponja, siempre están a la defensiva, lloran por todo, se entristecen, se enlutan por todo, realmente como que no tienen un manejo de sus emociones y en esta situación se sienten como que colapsan fácilmente por cualquier cosa. ¿Falta algún temperamento por mencionar? ¿Algún tipo? ¿Cuál falta? Melancólico. El melancólico, creo que lo mencioné ya, que son esas personas que siempre están en melancolía, en tristeza, en llanto, en sufrimiento. Son esas personas que son tan flexibles, que son como una espuma, honestamente. Carlos, usted mencionó también el carácter y yo quiero también hablar en cuanto a lo que es el carácter, que es el carácter es justamente lo que necesitamos trabajar. Fíjense que si Oscar y Carlos, nosotros como que nos enfocamos y debe ser nuestro enfoque en lo que dice la palabra de Dios acerca del carácter de Dios, como Dios tiene un orden para todas las cosas, incluso desde que Él empezó a tener como ese contacto directo con la humanidad y empezó a hablarle a Adán y luego a las demás personas siguiente a Adán, vemos que Dios le explica su plan, su amor, su cuidado, su atención hacia la humanidad y al mismo tiempo también el Señor le hace saber que hay límites, o sea, hay bendiciones cuando tenemos una vida plena en salud mental, espiritual, física, en todos los sentidos, hay bienestar, hay beneficios. Cuando no se logra y llevamos una vida inversa a la salud, que es estar enfermo, ya sea espiritual, mental, físicamente, esto también tiene sus consecuencias. Y Dios como que tiene un carácter. Si nos fijamos en la Biblia, el carácter de Dios es lindo. Y en ocasiones, incluso la semana pasada hablábamos que el carácter de Dios fue tan lindo que al momento de confrontar a Elías, porque Elías estaba bajo depresión y por la situación de amenaza que tenía de muerte, se fue a una cueva y allá, en vez de Dios llegar a insultarlo, de usar un temperamento colérico y insultarlo y decirle tú no sirves para nada, tú te dejaste avasallar por una simple mujer, no. Dios no le dice eso, ni le dijo cobarde, no lo insultó, tampoco le sacó a cuenta sus defectos, sus debilidades.
A mí me encanta esa actitud de Dios porque su carácter es perfecto, envuelto en amor. O sea, te dice las cosas, pero te la dice envuelta en amor. Que eso es lo que cada día yo estoy practicando en mi vida. Y le pido a Dios cada día más que me ayude. ¿Por qué? A veces nos llegan situaciones como que desean desenfocarnos y como que de momento nos damos cuenta, oye, pero lo que aquel hace da más resultado. Entonces déjame hacerlo, no debemos. Esta identidad que Dios nos ha dado no podemos negociarla, y si en algún momento nos hemos desenfocado, es tiempo de retomarnos y retornar a la realidad de la Biblia, de quién es Dios, cuál es su carácter. Su carácter está basado en amor, y esa esencia de Dios en amor nos dice que su carácter tiene unos lineamientos puros, justos y santos. Cuando nosotros nos hallamos de una manera descomedida, dice la Biblia, hallaos pero no pequéis, o sea, no accionen por ese enojo, no busque como venganza ni nada de eso. Entonces, cuando los seres humanos hacemos esto, lo que estamos provocando es dañarnos y dañar más personas y provocar la ira de Dios. Entonces, en ese sentido, en cuanto a lo que es el carácter, por causa del factor tiempo, estoy como bien acelerada diciéndole que el carácter es lo que se puede regular. El ser humano tiene la capacidad de, con el tiempo, modificar su carácter, educar su carácter, trabajar con su carácter, ser una mejor persona cada día. Las personas cuando se airan, y me preocupa mucho, Carlos y Huáscar, cuando hay personas que dicen, no, porque yo tengo una autoridad de Dios, por eso yo soy así y hablo así, y estamos equivocados, es una falta de respeto. Y vea, a veces estamos tan a la corriente del mundo y de la gente, que a veces hasta orando usamos ira, usamos enojo, usamos violencia, usamos venganza. Incluso yo he escuchado personas decir que oran, oiga, qué carácter, tan falta de ser disciplinado, que dicen que en oración ellos le piden a Dios juicio por más personas. Incluso yo sé que Dios le está hablando a personas que me han llamado hoy y que nos llamaron el viernes pasado pidiendo justicia. No es que tú no pidas justicia, mi amado amigo y hermano, es que esa justicia tiene que ir acompañada de amor. Yo necesito que cuando tú nos pidas que oren por justicia, porque alguien te ha hecho la guerra, te está persiguiendo, que tú nos pidas que también que Dios tenga misericordia de esa persona. Carlos es testigo, Huáscar, de que un proceso que yo tuve difícil de mi vida y que en ese momento yo cuestionaba a Dios y yo estaba demasiado mal. En ese momento yo le preguntaba a Dios que por qué Él lo permitió. Él me contestó a mi pregunta por su amor y misericordia, no porque merecemos tanto de Dios. Pero Carlos es testigo que en esos momentos así tan difíciles, Dios me contestó mi pregunta, y con el paso del tiempo me di cuenta que yo necesitaba que esas cosas se dieran, porque yo tenía que trabajar cosas en mi carácter. Yo tenía que trabajar en ese entonces cosas en mi carácter. Entonces Dios de algún modo permite que las cosas pasen para que uno como que se dé cuenta que la vida no es solamente lo que tú estás viendo. Entonces de ahí que yo digo, me preocupa cuando hay cristianos, hay personas que no trabajan con su carácter porque ellos tienen un ego, un orgullo, que dicen porque ellos tienen autoridad de Dios, tienen celo de Dios, pero están equivocados, porque si ese carácter te impide a ti tener respeto hacia Dios, y cuando tú oras por alguien o pide la oración para que Dios lo quebrante. Mira, a mí estos días me llamó una persona y me dijo que de verdad no quería ni pasar por un lugar por donde ella estaba, porque ella había escuchado que se había dicho que se estaba orando para que Dios quebrante. Entonces, con más quebranto que tiene la humanidad, fíjese que nadie desea más quebranto de lo que realmente ya viene. Entonces ese carácter de Dios quiere que tenemos que visualizarlo y aplicarlo a nuestra vida y hacer las cosas basado en el amor. La Biblia habla que todo lo que vayamos a hacer sea basado en amor, y que cuando vayamos a corregir a alguien, que sea con espíritu de mansedumbre, que es lo que casi nunca hacemos. Carlos. Amén, amén. Haciendo alusión a lo que está diciendo nuestra pastora Lucía, podemos ver la actitud de Job. Dice la palabra que cuando Job pasó por su proceso, que perdió todo lo que tenía, inclusive hasta sus hijos murieron, toda su riqueza, y le vino una sarna maligna, dice las Santas Escrituras, y dice que Job tenía que acostarse en ceniza y se arrancaba con un pedazo de tiesto. Dice la Biblia que vinieron sus amigos, y varios de sus amigos vinieron a acusarle, le decían, tú estás así porque algo tú hiciste. Mas sin embargo, dice las Santas Escrituras que Job
al final de sus días, al final de su proceso, dice la Biblia, que oró por sus amigos. Las Santas Escrituras nos manda a que cuando alguien actúa en contra nuestra, dice la palabra de Dios que debemos de orar por nuestros enemigos. Dice la Biblia, bendecid a los que te maldicen, orad por los que os calumnian, bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que cuando Job oró por sus amigos que venían a acusarle, aún estando en su proceso, dice la Biblia, cuando él oró por sus amigos, ahí vino la sanidad de Job. Y dice que Dios le multiplicó todo lo que él tenía cuando él terminó de orar por sus amigos. Bendito sea el nombre de Jesús. Lástima que el tiempo se nos ha ido, mis amados hermanos y amigos. Sin embargo, te animamos que en tiempo de cambios tú cambies tu carácter, educa tu carácter, somételo a la voluntad de Dios, sé humilde, habla a partir de este día con humildad, con amor, con mansedumbre, con respeto. Cuando levantamos el tono de voz y cuando perdemos el control, estamos respetando al mismo Dios y a las personas que están a nuestro alrededor y por consiguiente a nosotros mismos. ¿Cuál es el regulador del temperamento? El carácter. Tu temperamento es como tal como tú naciste, pero entonces con tu carácter, cuando tú lo educas, eso regula tu temperamento, para que aunque tú seas una persona que quizás te hayan dicho que tú eres insoportable, con tú educar tu carácter, tu temperamento se somete a la disciplina de tu carácter y puedes ser la mejor persona del mundo. Así que te animamos a que te deposites en las manos del Señor, a que nos sintonice el próximo viernes a las 6 de la tarde en este espacio de cada viernes, Psicología a la Luz de la Biblia. Carlos, tenemos un compromiso con Dios y con el pueblo de hacerlo posible en la semana que viene. Oramos. Padre, te pedimos por Don Miguelo, por todos los programadores, por Huáscar, por su esposa Rachel y sus hijos, por todos, Señor, las personas que tú has depositado, como por la torre de oración y cada ministerio que tenemos a nivel del mundo, por los pastores y las iglesias, Señor, que han abierto su puerta, por todo el que no tiene pan, por todo el que está desesperado, por esas personas que piden justicia, pero que esa justicia vaya acompañada de amor y misericordia, aleluya. Padre, que la gente aprenda, Señor, que cuando tengas que orar por alguien que le ha hecho daño, ore bendiciéndole, que se cojan un ayuno, porque si a nosotros nos ha dado resultado coger ayuno por las personas que nos ofenden, y bendecirlo delante de tu presencia, donde el diablo tiene que oírlo y respetarlo. Padre, que la gente entienda que es la mejor oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos y amigos, nos llevamos tus peticiones, vamos a continuar orando por ti desde casita y te prometemos que tú no vas a estar solo porque Dios está contigo. Y también te decimos que en la torre de oración todavía estamos virtual haciendo nuestras actividades, incluyendo los cultos lunes, martes y miércoles a las 3 de la tarde por los hogares asignados. Dios te bendiga, Dios te guarde y feliz fin de semana. Mantente en la sintonía porque hay mucho más de parte de Dios para tu vida. Estuvimos con ustedes, Huáscar Flores en los controles, Carlos José Pérez, el predicador de esta ocasión, y quien le habla, su madre hermana y amiga Lucila Rodríguez, quien le dice que no solo hoy, sino siempre le amamos y oramos por ustedes. Feliz fin de semana. Bye bye.